Los venezolanos ya hacen precalentamiento para las elecciones presidenciales del 2024 y la pregunta que se hacen muchos es: ¿seguirá gobernando el chavismo o el madurismo? Muchos le apuestan a que Nicolás Maduro será reelegido a pesar de la miseria en que se encuentra su país. Nuestra periodista Yasmín Velasco tiene la historia. Fracasó, lo derrotamos, lo aplastamos, se acabó. Bastaron 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Todas las encuestas dicen que lamentablemente los partidos políticos y la figura del gobierno interino no está en su mejor momento, pero que ya no es una fortaleza para sumar voluntades en función de la gran política que tenemos que llevar adelante, que es construir una candidatura unitaria. Para que una parte de la oposición venezolana sepultara a otra, que desde el 2019, con el gobierno interino de Juan Guaidó, asumir formalmente las competencias, luchaba para sacar a Maduro del poder. Del Ejecutivo Nacional. Que es el sector que Estados Unidos y Europa pretenden imponerle a Venezuela. Pretendieron imponérselo con un títere, un farsante, un falluto. Maduro, obviamente, ese era su objetivo número uno y lo logró. Logró dividir a la oposición. 4 años de una presidencia encargada que, apoyada por más de 60 países, desgastó la esperanza de cambio de un pueblo. Que hay que ver en la cara lo que es tener 60 países apoyando a un presidente encargado, que esos 60 países sabían que no tenía control del territorio venezolano, que no tenía militares, que no tenía gobierno, lo sabían. Y aún así lo apoyaron. Maduro sigue aferrado al poder y a la cabeza de la revolución chavista, a pesar de las muertes, el colapso económico y el repudio generalizado que se le endosa. ¿Pero por qué? Nunca se logró construir un mensaje efectivo y eficaz para la Fuerza Armada. Lamentablemente, si algo nos ha enseñado la historia política venezolana, es que sin la Fuerza Armada nos vamos para el baile. Que por la Academia Militar del Ejército Bolivariano nos encontramos sin novedad. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Elecciones libres quieren, justas y transparentes. Elecciones libres de sanciones, libres de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas. Quiera Dios que quienes han creado este conflicto absurdo, no tengan motivos para arrepentirse. En 2023, Control Ciudadano resaltó que la participación de militares en el gabinete de Maduro aumentó en un 36,6%, ya que de los 33 ministros, 12 salen de las filas castrenses, 9 son activos y 3 en condición de retiro ocupan cargos claves. Todos, soldados y soldadas de la patria, reiteramos irrestrictamente obediencia, subordinación y lealtad. Francisco Santos es embajador de Colombia en los Estados Unidos y uno de los padres del gobierno interino. Cree que la falta de unidad de la oposición venezolana, salpicada de ambiciones personales y corrupción, es otro ingrediente que pulverizó el interinato. La oposición venezolana tuvo algo único que cualquier oposición a un dictador puede tener, y es un gobierno paralelo. Algunos por corrupción. Por ejemplo, tenía Juan Guaidó un representante en el exterior, un canciller, Julio Borges, que durante años mantuvo la posición, mantuvo una nómina grande de personas. De hecho, fue el funcionario que manejó más recursos por parte del gobierno interino, y desde el gobierno interino él saboteaba la estabilidad del presidente Guaidó. Nosotros no queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales. Otros por ambiciones. Sí, yo quiero ser presidente, porque liderar es escuchar. Y hace mucho tiempo que este país grita cambio. Otros por lealtades. Yo no sé si voy a ser candidato, no lo sé. Lo que sí estoy seguro es que quiero ser parte de la solución. En fin, por todas las razones que sean, pero eso es como si la oposición hubiera cogido un revólver y se hubiera metido un tiro en la cabeza. El asesor político Henderson Sequera comulga en parte con estas ideas. Sin lugar a dudas se descuida el plano interno, y esto es un error de la oposición, hay que decirlo clarísimo.
pero también hay que tener muy claro que el adversario de la oposición son criminales de lesa humanidad que están dispuestos a perseguir, a matar y a torturar para mantenerse en el poder. Esta novela por capítulos en la que se convirtió la guerra chavismo-oposición dejó de lado a los venezolanos, por lo que para Santos y Sequera ese es otro error que debe ser subsanado en las primarias, que aspiran un candidato único capaz de medirse con el chavismo. Si la oposición quiere volver a recuperar el espacio que tuvo alguna vez, tiene que dejar esos liderazgos al lado. No podemos hacer comparsa ni convalidar a un grupo de corruptos, ni rojos, ni amarillos, ni blancos, ni azules o naranjas. Hoy no hay condiciones electorales ni siquiera para las primarias presidenciales. ¿Qué es lo más importante realmente de las primarias? Un proceso, como tú me mencionas, en 3 pasos que le permita a la oposición reconectar con la gente, recuperar esa credibilidad perdida, recuperar ese desánimo en la población. Datanalysis en junio del 2022 reveló que el gran líder de Venezuela es ninguno, ya que ni Maduro ni los nombres que se barajan del lado opositor cuentan con más del 20% de valoración positiva o de preferencia para las presidenciales del 2024. Aurelio, pero ¿cómo usted ve esta implosión de la oposición venezolana dentro de este contexto político? Yo no sé si el régimen actual del gobierno de Maduro va a mantener un predominio en las próximas elecciones. En algunos estados ha tenido reveses el movimiento chavista, pero yo no estaría muy seguro de que el gobierno de Maduro fuera a perder esas elecciones. Para el investigador Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela, es un alivio que la oposición venezolana haya entendido que la salida en Venezuela es electoral, pese a que los desafíos siguen siendo la falta de garantías democráticas y la transparencia de las instituciones de Maduro. Y todo parece indicar que este candidato va a ser Nicolás Maduro. Todavía no hay nada que permita decir que el presidente Maduro no se va a presentar, y de hecho siempre ha sido uno de los temas complejos en el sistema político venezolano, y es la falta de alternancia política como uno de los elementos fundamentales de las democracias. Las presidenciales del 2024 tienen en jaque al chavismo para los analistas y más aún a la oposición, porque la realidad es que millones de venezolanos se divorciaron de los partidos políticos al no resolver sus problemas más básicos y se aferran a la idea de un candidato alternativo que por ahora no tiene rostro ni nombre. La crisis económica en un país tumba a un presidente democráticamente electo. Uno creería que eso sería un detonante para que cayera la dictadura, pero por el contrario se convierte en un instrumento de control social y político muy fuerte, porque el ciudadano depende del día a día. Para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la Constitución determine. Y el Consejo Nacional Electoral como órgano rector. La palabra que diga el Consejo Nacional Electoral, palabra sagrada.